clase como tal. Bueno, alguien que nos recuerde que estábamos viendo en el curso de filosofía de la clase pasada. Vimos un video. Hablamos de un pensador, ¿no? ¿Cómo se llamaba este pensador? Descartes. Eso, muy bien. Gracias, Catalina. ¿Y qué decía Descartes? ¿Qué planteaba? En medio de todas las locuras que tenía en la cabeza. Nos decía que teníamos que desconfiar de qué. ¿O qué escuela filosófica hacía parte de él? ¿Cómo se llamaba el movimiento filosófico que él de alguna manera inaugura? Comienza por Ratio y termina en qué? Racionalismo. Gracias, Catarina, muy bien. Estás conectado hoy. Perfecto, sí, el racionalismo, sí. Entonces, Descartes decía que, como los filósofos de su época del siglo XVII, eh, pues había una discusión en la época alrededor de la siguiente pregunta. ¿Qué podemos conocer como seres humanos? Con certeza, que sea verdadero, que sea verídico. ¿Sí? ¿Hasta dónde puede llegar el entendimiento humano? Y preguntarse por esto es también preguntarse a través de qué medios yo puedo conocer, construir conocimiento, entender. ¿Sí? Entonces Descartes decía, como racionalista que es, que había que confiar o entregarse de alguna manera a la razón y había que desconfiar de qué. Camilo. Qué pena, pero me repite la pregunta, es que me toca guardar un queso. Tranquilo. Estamos hablando de Descartes, ¿listo? Entonces Descartes, racionalista, la razón, que es aquello que nos permite llegar Sí, al conocimiento. Entonces hay que confiar en la razón y hay que desconfiar de qué. de la no razón. Está buena. No, no, bueno, de la no razón, bueno, digamos, cuando yo salgo de mi cuarto, ustedes imagínense, uno sale de la casa, listo. Uno se para en la calle y uno levanta la mirada, ¿no? Y uno ve hacia arriba y ve el sol. Y lo ve allá lejos. Y alguien le pregunta a usted, ¿el sol es más pequeño o es más grande que la Tierra? Usted para responder correctamente, todos sabemos la respuesta correcta, ¿cierto? ¿Es más grande o es más pequeño? Es más grande. Listo. ¿Usted cómo llegó a esa respuesta correcta? Es decir, ¿usted se fió de sus sentidos o de su conocimiento y de su razón? De, pues, de, no sé, pues de la razón, sí. Sí, 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 de la razón, de la Y lógica, el conocimiento. de todo un conocimiento que ya tenemos sobre lo que es el sistema solar, de todas las clases que hemos visto. Listo, eso es. Es decir, para dar con la respuesta correcta, si alguien le pregunta eso a usted, Camilo, ¿tiene en cuenta los sentidos en ese caso, sí o no? Es decir, su vista. ¿Su vista le da la información correcta o no? No, Sí, no porque porque se ve más pequeño. sí, claro. Entonces, en ese sentido, dice Descartes, los sentidos nos engañan. ¿Sí? Lo que nos dice, la información que nos llega a través de los sentidos es falsa o puede ser falsa.
necesitamos necesariamente cotejarla o verificarla a través de algo que se llama razón. Entonces eso era lo que planteaba el racionalismo. Hay que confiar solo en aquello que podemos llegar a concluir a través de la razón. Todo lo demás, las impresiones, las sensaciones, lo cálido, lo frío, eh, lo que vemos como algo lejano, algo muy grande, todo eso puede ser información engañosa de nuestra percepción. Eso es lo que decía Descartes. Y esa es un poco la base o el fundamento de su método, ¿sí? Entonces nos dice, desconfiemos de los sentidos, confiemos en la razón, pero incluso la gente se puede equivocar razonando, ¿no? Entonces recuerdan lo que veíamos en el video cuando hablaban a través de un silogismo que nosotros también lo construimos, que pueden convertirse en falacias o en paralogismos, ¿sí? Entonces que había un ejemplo, decía, el amor es ciego, Dios es amor, Dios es ciego. Si incluso con el razonamiento, haciendo uso de la razón y del pensamiento, podemos equivocarnos. Entonces Descartes, en medio de su filosofía, trató de sentar las bases de, de lo que podría ser el camino para llegar a la verdad, ¿sí? A través de lo que él llamó la duda metódica. Esto es recorderis de la clase pasada. Entonces ahí está todo el cuento de no se puede dudar que se está dudando. Si estoy dudando es porque estoy pensando, y si estoy pensando es porque yo existo, entonces pienso, luego existo, o si pienso es que existo, no puedo dudar de mi existencia porque estoy pensando. Todo eso lo dice Descartes. Bien. Pues muchachos, como en la historia de la filosofía, cuando uno cree que uno ha llegado a algo, como que medio es estable, como que, uy, si pienso luego existo, eso yo me lo voy a tatuar porque eso es la verdad, de eso nadie me puede engañar. Pues, ¿cómo les parece, muchachos, que está esto que dice Descartes y en la misma época había otro señor que decía, momento, yo no estoy de acuerdo con usted, Descartes, es al contrario. Los filósofos, como siempre, buenos para echar carreta, pero nunca son buenos para ponerse de acuerdo. Entonces, el día de hoy vamos a ver la contrapartida de Descartes. Y para los que hicieron la tarea, espero que ya les sea un poquito familiar, los que hicieron el taller, seguramente tienen un poquito de idea de lo que les voy a hablar, del empirismo. Claro que se me iba a pasar un poquito la tarea también adicional a la actividad que les había puesto. Tenemos unas preguntas del video de la clase pasada, ¿cierto? ¿En qué consistían esas Sí, preguntas? sí. Y lo anoto acá de una vez. Catalina, ¿qué decían las preguntas? Colabórame con eso, por favor. Pues, eran tres preguntas. La primera decía, ¿estáis seguro de lo que consiste? ¿Es cierto? Lo que conocéis. No, porque eran tres de filosofía. Por eso, pero no es lo que conocéis es certero. Aquí está. Eso, certero. La segunda son los animales máquinas y la tercera se puede analizar el mundo con principios simples mecánicos. Bueno, entonces démosle la oportunidad a Catalina, ya que se lanzó de una vez. Responde la pregunta que quieras responder de esas tres. ¿Qué opinas? Por favor, Catalina, hagamos un ejercicio distinto. Se las hiciste, ¿sí? ¿Respondiste? Sí, señor. No, yo sé que tú tienes tu cuaderno, muy juiciosamente copiaste en el cuaderno, pero trata de despegarte lo que está copiado en el cuaderno y explícanos la respuesta o danos la respuesta en tus propias La palabras. tercera. La tercera, ¿se puede analizar el mundo con principios simplemente mecánicos? Bueno, ¿qué opinas tú? Pues sí, profe, porque pues en el mundo hay muchas cosas de diferentes tamaños, sean grandes o pequeñas, y pues algunas tienen casi, son por medio del mecanismo. Sí, 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 sí. Cuando hablas de un mecanismo, digamos, ¿en qué piensas? Pues se Las, puede decir que las empresas que tienen mecanismos ahí para generar las cosas y así. las máquinas, por ejemplo, ¿sí? Y las máquinas, los carros, muchas cosas. Lo que tienes en este momento de pronto en tus manos, el celular, incluso un reloj, ¿cierto?
Sí, señor. Cuando Sí, hablamos de señor. mecanismo, entendemos que hay un orden o hay un desorden en el mecanismo para que funcione. Es un orden, porque pues para que funcione tiene que llevar un orden y para que sirva. Listo, listo, listo. Ah, ¿y te parece que todo en la naturaleza, todo en el mundo tiene ese orden? Como si se tratara de una máquina o un mecanismo. Pues algunas son diferentes porque pueden tener un mecanismo más largo y otras un mecanismo como más corto. Bueno, hay distintos tipos de mecanismo, dices tú. Bien, eso también. Sí, Hay señor. unos más complejos y hay unos más simples, ¿cierto? Sí, es distinto comparar, Sí, señor. digamos, una polea. Todos sabemos más o menos cómo sirve una polea, que se utiliza, pues, ya lo muestro acá más bien una imagen. Polea. Es distinto el mecanismo de una polea, ¿sí? ¿Se están viendo las imágenes, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Listo, este es un mecanismo Sí, señor. sencillo. Esto, por ejemplo, ¿sí? Dos ruedas, una cuerda que las une. Es similar incluso al mismo principio que mueve una bicicleta, por ejemplo. Es distinto hablar de una polea a que hablemos de un reloj subatómico, ¿no? Que es una obra de ingeniería bellísima también, ¿no? De este tipo de relojes que en un milenio creo que se atrasan nada más un segundo, una cosa así, ¿sí? El nivel de complejidad es distinto. En eso estamos de acuerdo, listo. Mecanismos de distintos tipos. Y uno puede entender esas cosas a través de principios mecánicos. Bien. Pero la pregunta que yo te hacía era un poquito distinta, Catalina. ¿En la vida todo funciona de esa manera? Como este reloj Casio, todo me marca segundos con exactitud, minutos con exactitud, o todo sirve a través de la aplicación de fuerzas. ¿Todo es tan ordenado Pues, como te parece? ¿Sí o no? pues yo diría que no, profe, porque pues pueden tener distintos mecanismos, o sea, el tiempo que está uno no puede tener el otro. Incluso entre mecanismos puede haber errores, ¿no? ¿Sí? O incluso un mecanismo, Sí, señor. listo. Pero digamos, yo quiero que pienses más allá de lo que son las máquinas. Por ejemplo, hay un mecanismo que me permita a mí determinar, profe, el día de mañana usted se va a enamorar y va a encontrar la mujer de sus sueños. Por ejemplo, hay un mecanismo que me explique el amor. ¿Tú qué dices? ¿Existe o no existe un mecanismo de ese estilo? ¿Se pueden explicar el amor Pues como si fuera una máquina? no, porque eso ya depende de cada uno de nosotros. Listo, listo, listo. Y así como está el amor, hay otro montón de cosas en el universo y en el mundo que no se puede explicar con principios mecánicos. Por ejemplo, un milagro. ¿Será que un milagro no lo puede explicar a través de un principio mecánico? Como, ¿será que los milagros funcionan como funciona una polea o como funciona un reloj? ¿Sí entiendes lo que te quiero decir? ¿Será que se puede explicar de esa manera? Sí, señor. ¿Sí o No, no? señor. No, ¿cierto? No, Listo. señor. Entonces, en conclusión, ¿se puede analizar el mundo con principios simplemente mecánicos? Analiza bien la pregunta. Ese simplemente es como si dijera solo con principios mecánicos. ¿Sí o no? ¿Qué puedes concluir? Señor. ¿Sí o no? ¿Se puede analizar el mundo con principios simplemente mecánicos? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, alguien que nos ayude y que nos dé otro punto de vista, porque Catalina sigue en su Ayuda. punto de vista. ¿Qué dice eh, Luisa? A ver si nos honra con su participación. Gracias, Catalina. Igual estuvo interesante el razonamiento. Bueno, señor. Bien, Catalina. ¿Luisa está presente? Sí. Entonces, si quieres, respóndenos por el chat.
respecto a la conclusión que extrajimos con Catalina, ella dice que sí se puede analizar el mundo con principios solo mecánicos. ¿Tú dices sí o no? Escríbeme ahí simplemente. Estamos tratando de hacer un ejercicio de argumentación. Bueno, ¿hay alguien que esté en contra? ¿Que opine lo contrario? ¿Que no se puede analizar el mundo solamente a través de principios mecánicos? Yo digo que no. Listo. Si quiere por el chat o si quiere simplemente charlándolo, Camilo. Y ya con eso tengo evidencia de... Lo escuchamos o lo leemos. Pues, profe, yo digo que no porque, pues, por ejemplo, en el día a día nosotros, pues, ¿cómo le explico? O sea, uno no va a hacer, primero no va a hacer uno todo lo mismo, va a hacer lo mismo todos los días. Y pues segundo que no todo le va a salir como usted piensa, ¿no? Entonces, digamos, yo pienso, digamos, me voy a levantar a tal hora, voy a entrar a la clase con su merced, voy a entregar los trabajos que tenga para hoy y así. Pero, pero que le salga una cosa mal, que no haya luz, que el internet se vaya, que, bueno, cualquier cosa que uno, bueno, sí, muchas cosas ahí pueden pasar, entonces yo creo que el mundo no funciona simplemente mecánico. Muy bien, Camilo. Gracias. Sí, era un poco eso la reflexión a la que yo trataba de apuntar y el ejemplo estaba mucho más claro. Creo que hablaba de los sentimientos o el amor. Cuando uno habla de algo mecánico, es algo que está ordenado, ¿sí? Y está ya como que pensado para que siempre funcione de la misma manera, hora tras hora, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, ¿sí? Por eso yo usaba pues la imagen como del reloj, ¿sí? Uno siempre un reloj sabe qué esperarse, ¿sí? Por ejemplo, uno sabe que en estos, cuando pasa de las 11 a las 12, de pronto a veces hay un pitido, ¡pim!, que me marca que empieza una nueva hora, por ejemplo. Pero en el mundo no todo funciona de esa manera tan ordenada como un reloj, ¿sí? Muy bien lo dice Camilo, ni siquiera en nuestras vidas. Hay cosas tan simples como que pues no tenemos toda la certeza de que el día de mañana estemos vivos, por ejemplo, ¿sí? Entonces dirán, ay, profe, no sea tan dramático, claro que sí, vamos a vivir hasta los 100 años. Profe, usted va a marchar de aquí hasta que se muera, profe, porque nunca va a encontrar un gobierno que satisfaga sus necesidades. Bueno, mentiras. Pero sí, sí entienden lo que quiero decir. Es todo tan inestable en la vida, en el mundo, que reducirlo a principios puramente mecánicos es eso, es reducirlo y no entenderlo en su complejidad, en todo lo que puede ofrecer. Entonces yo pensaría, al igual que Camilo, contra la visión de Catalina, que no se puede explicar todo con principios mecánicos, ¿sí? Que el mundo va más allá del mecanicismo, ¿sí? Que es lo que se le objetaba a la filosofía de René Descartes. Se decía, o se dice todavía de él más bien, que su filosofía es muy mecanicista. ¿Cómo así que tratar todo como si fuera máquinas o como si fuera un mecanismo? Ahí es reducirlo, es como quitarle la sabrosura a la vida, no sé si me entiendan, ¿sí? Vamos a la siguiente pregunta. Esta es de pronto más sencilla. ¿Quién quiere participar? Cualquiera de las dos. O yo mando la siguiente pregunta. ¿Quién quiere lanzarse a comentarnos lo que respondió con respecto a las otras dos preguntas? No Yo sé. quiero, profe. Listo. Dale, Yurani. ¿Sí es Yurani? Sí. Señor. Listo.
¿Cuál pregunta quieres responder? La segunda, profe. Son los animales como máquinas, ¿sí? Listo. ¿Qué encontraste tú? ¿Qué opinas? Yo opino que los animales sí son como máquinas, porque ellos tienen un tipo de máquina distinto al de al de los relojes o celulares o carros o algo así. Y Listo. ellos también con ese tipo de máquinas pueden realizar sus propios movimientos. Bueno, cada animal es como un mecanismo, ¿sí? Según te entiendo. Con sus sistemas y Ah, digamos, dime, dale tú, dale, Yurani. sí, señor, sí, señor. ¿Tú tienes mascotas? ¿Perrito, un gato o algo así? Sí, ¿Sí? ¿Aló? gato. ¿Tienes un gato? ¿Cómo se llama tu gato? Entonces se puso bueno, no mentiras. ¿Cómo se llama tu gatico, Yurani? Se llama, se llama Chip. No te escuchamos. Se llama Chip. Chip, un chip. Bueno, en ese orden de ideas, Chip, ¿tú crees que Chip tiene emociones? ¿Tú crees que Chip siente cosas o no? Sí, señor. ¿Será que tiene sentimientos? Y yo te pregunto, ¿las máquinas tienen sentimientos? No, señor. Entonces, si entiendes la contradicción en la que estás, Yurani, estás diciendo que los animales, y Chip es un animal porque es un gato es un animal, estás diciendo que los animales son como máquinas, ¿sí? Entonces las máquinas no tienen sentimientos, pero entonces también estás diciendo que Chip siente cosas, entonces te estás contradiciendo. Es una de dos. O Chip es una máquina sin sentimientos, o Chip O eso es no un... es. Sí, exacto, eso no es. O es algo más que una máquina. Entonces, ¿por cuál de las dos te decides? ¿Chip es una máquina o Chip no es una máquina? Porque entonces para eso, pues yo simplemente compro un peluche de estos y le pongo unas pilas de esos que dan vueltas en el aire. Y ya, y me ahorro, o me compro un Tamagotchi, ¿no? Con eso ya tengo mascota y me da cariño y demás. ¿Sí? ¿Sí me entiendes lo que quiero decir? ¿Chip es una máquina o no es una máquina? No, no es una máquina. Listo. Entonces, ahora viéndolo desde ese punto de vista, ¿los animales son solo máquinas? ¿Son simples máquinas o son algo más que máquinas? Son algo más que máquinas. Listo. Bien. Eh, Esto que estamos haciendo es lo que hacía Sócrates. Pronto el año pasado se perdió un poquito cuando con sus estudiantes hacían filosofía. Sócrates no empezaba a echar el cuento, sino que empezaba con preguntas y hacía dudar a sus estudiantes de lo que ellos habían dicho en un principio que creían que era cierto, haciéndolos poner en evidencia que estaban contradiciéndose. La idea es que cada persona a través de este ejercicio se dé cuenta de su error y llega al conocimiento por su cuenta. Eso es el método socrático o la mayéutica. ¿Listo? Lo voy a escribir acá para hacer recorderis, aprovechemos esto. Listo. Gracias, Yurani, por la participación, nos sirvió mucho para aclarar este concepto. Y bueno, por favor, cuando revisen esas preguntas filosóficas, recuerden siempre, no necesariamente no son sencillas si se dan cuenta, depende mucho de la argumentación que uno haga. Lo más importante, jamás contradecirse, ¿sí? Jamás nunca pues hay que buscar no contradecirse. Como decía Catalina, eso no es, ¿sí? No puede ser máquina y tener sentimientos porque nuestra definición de lo que entendemos como una máquina, las máquinas no tienen sentimientos. Al menos que uno pudiera llegar a programar una máquina que piense y que sienta cosas. Pero pues eso ya es terreno de la ciencia ficción, ¿sí? Pero de momento las máquinas no sienten ni piensan. Entonces, perdóname computador por decirte esto, pero tú no piensas y tú no sientes, ¿sí? Perdóname celular. De pronto de aquí a 10 años tengan más sentimientos que nosotros. Mentiras.
Pero bueno, el desarrollo de la inteligencia artificial es otras y todas las cosas que involucra eso. Ah, bueno, entonces a Descartes, y eso lo veíamos en el video pasado, se le critica mucho eso, como que cómo así que los animales son máquinas. Eso hoy en día lo conflictúa a uno, porque pues ya nos relacionamos de manera distinta con los seres que nos rodean. Lo que les decía en la clase pasada, no sé si era con ustedes o con el otro curso. Incluso está demostrado que hay animales que son conscientes de que ellos existen. Cuando les ponen un reflejo, un espejo, digamos, los perros creo que no pasan esta prueba. Pero las ciertas aves como las urracas sí lo hacen. Les ponen un espejo frente y se reconocen que lo que están viendo no es otro pájaro, sino que son ellas mismas. Luego, de alguna manera, pueden tener conciencia. Luego, si tienen conciencia, pues no sabemos si pensamiento, pero de pronto sí tienen emociones, sentimientos. ¿Sí? Los elefantes, por ejemplo, los elefantes, cuando muere un elefante, un compañero de la manada, pues se ha documentado que pasan por periodos de duelo. No es que se pongan a chillar a lágrima viva, pero se quedan junto al cadáver de que era pues su compañero. Lo casi que pues no le hacen el entierro, pero pues comprenden lo que es la muerte y de pronto sienten cierto pesar por lo que están viviendo. A ver si les muestro algún video. Sí, se ha visto comportamiento, digamos, en monos también. Madres, madres mono, chimpancés, especies superiores, digamos que muere el hijo y se rehúsan a soltarlo y lo cargan como si estuviera vivo todavía, porque pues no, pues obviamente uno que puede pensar de este tipo de comportamientos. ¿Será que una máquina va a hacer eso? Pues obviamente no. Tal vez hay emociones, tal vez los animales son mucho más que máquinas y tienen emociones. A ver, no, pero es que esto es puro... A ver, dejo de presentar, busco de pronto el documento para que reflexionemos. ¿Sí me están siguiendo, muchachos? ¿Sí entienden las reflexiones que estoy haciendo? ¿O no? Sí, señor. Sí, señor. La inteligencia emocional de los elefantes, el duelo en los animales, el caso del elefante. Pues esto sí yo no lo he, como quien dice, no lo preparé, pero estoy freestyleando. A ver si es buen material, al menos para descansar. Bueno, sí, aquí está. Presentar ahora, pantalla completa. Listo. Digamos, ¿qué tenemos acá en la imagen? ¿Sí? Eso para sacarnos un poco de la idea de que somos los seres humanos los únicos que pensamos o los únicos que sentimos. Hay un elefante y pues está frente a lo que parece ser los restos de otro elefante. Podría dar a entender que estos animales sienten duelo. Incluso hay, no sé si ustedes vieron El Rey León, es que es una película muy vieja, es animada de Disney, que hay una parte en la que se habla de lo que supuestamente es el cementerio de elefantes y que los elefantes tienen sus propios cementerios. Son cosas como las leyendas entre, pues no urbanas, como la cultura popular. A ver este video, ¿qué tal está? One last hurdle lies ahead. The bank is steep and slippery. Elephant graveyards may be a myth, but death holds a strange fascination for them. The hovering foot seems to be trying to deduce who this was. A lost family member, perhaps. The trunk seeks clues from smell. It's as though they're paying homage to someone they once knew. ¿Qué están haciendo los elefantes en este caso? ¿Sí se alcanza a ver, muchachos? Enterrando, creo que Señor. todos ellos. Bueno, los que ya se murieron. Sí, están como palpando, viendo los huesos, lo poco que queda, ¿no? Es parte de la naturaleza. Some scientists believe elephants can grieve. Their actions certainly suggest
they're deeply moved by what they find. Lo que dice el narrador es que hay personas que sugieren que los elefantes pueden sentir duelo. Duelo es como esa sensación cuando uno ha perdido un ser querido. They fall strangely silent as they fondle the bones. It's difficult to imagine what's going on in their minds, but such an interest in death suggests a recognition of their own existence. Eso está importante. Dice, es muy difícil saber lo que está sucediendo en las mentes de los elefantes, pero este comportamiento podría dar a entender que tienen conciencia estos animales, ¿sí? Es decir, son conscientes de la muerte. Y si uno es consciente de la muerte, hasta cierto punto de pronto uno es consciente de que uno va eventualmente a morir, ¿sí? Tal vez los seres humanos no seamos los únicos con esta maldición encima. Only a fully conscious being can think in such a way. Another herd arrives, and immediately our group sets out to greet them. For the calf, it's his first meeting with distant relatives. Bueno, y ahí llegaron los primos de Gacheta a ver al final, no mentiras. Bueno, eso es el final del video, como que se separa la manada que estaba viendo los restos y llega otro grupo. Estaba interesante el documental. Bueno, no nos pongamos sombríos, perdón. Vamos con la tercera pregunta. ¿Estáis seguros de que lo que conocéis es certero? Una pregunta un poquito más, no sé si difícil. ¿Quién se anima a responderla? Ya ha participado Catalina, Yurani y Camilo. ¿Alguien más? Yo, profe. Listo, dale, te escuchamos. Pues yo pienso que no, porque pues por ahí dice el dicho, pues en cuanto a las personas, pues uno nunca no las acaba de conocer. Y pues en cuanto a lo que yo sé, o sea, mis conocimientos, tampoco estoy segura porque no hay nada en sí que me lo compruebe, que me diga es que esto es cierto. Entonces yo digo que no. Pues puede que sí, algunas, muy pocas cosas, pero pues no todo. ¿De qué cosas puedes estar segura, por ejemplo? Digamos, en cuanto a mi familia, yo puedo estar segura que esa es mi familia, que digamos mis papás son mis papás, mis hermanos son mis hermanos, como así algo que es concreto. Ujú. Pero hay gente que ni siquiera, pues no sé, seguramente, no estoy sugiriéndolo en tu caso, ¿no? Porque yo conozco, si tu papá es profe, ¿no? En Sueva, creo que. Acá en la vereda, sí, señor. Es como, estás hecha a imagen y semejanza, parece una fotocopia. Entonces ahí obviamente el parecido de familia es evidente. Pero hay gente que, sí, toda la vida vive engañada y le dicen a los 20 años, no, es que usted es adoptado. Entonces como que no, usted lo adoptamos, incluso estos niños que crecen como en estas redes de tráfico ilegal de menores y que hay gente que vende bebés incluso, este mundo está una locura. Ni siquiera se puede estar seguro de eso. Pero en ese caso estás segura porque pues, de que pertenece a tu familia, de pronto por lo que has crecido con ellos desde que tienes memoria y demás. Bueno, ¿de qué otras cosas puedes estar segura, por ejemplo? Pues puedo estar segura de sí, o sea, lo que veo, digamos, que vivo en el planeta Tierra, que hay distintos tipos de animales. Digamos, uno puede conocer a las personas y, digamos, y por lo que uno ve,
pero en sí la esencia de la persona uno nunca la va a acabar de conocer. Pero pues lo que en mis ojos es lo que yo digo que conozco, porque pues en sí la esencia de cada cosa no, eso nunca se puede llegar a conocer. Desde mi punto de vista, claro está. No, pues está muy bien reflexionado. Sí, tú dices un poco, aunque te estás cambiando al bando de los empiristas, puedes estar seguro de lo que ves por tus sentidos, pero no puedes ir más allá y captar la esencia de las cosas. Por ejemplo, uno puede ver un exterior muy bello, un muchacho, una persona que, entre comillas, es bella por fuera, pero por dentro puede ser todo lo contrario, ¿no? Bueno, eh, gracias Lorena. ¿De qué cosas no puedes estar segura? Entonces, ¿de qué cosas, valga la redundancia o la contradicción, estás segura de que no estás segura? ¿Sí me entiendes? ¿De qué cosas estás completamente insegura? Sí, sí, profe. ¿De qué no estoy segura? Eh, pues estoy segura, pues es lo que decía ahorita, estoy segura, que no estoy segura que se puede llegar a conocer a un término total a las personas. ¿Listo? Nunca, nunca se va a poder hacer eso, o sea, ni siquiera cada quien se conoce como es, mucho menos otra persona la va a llegar a conocer tal y como es, como en sus actos, sus sentimientos, nada de eso, nadie lo va a poder conocer. Ni siquiera más que uno mismo, pero pues a la final uno mismo casi ni se conoce totalmente. Pero entonces, digamos ahí, pues usualmente, sí, listo, estoy de acuerdo. Hay una cosa, uno no se puede conocer totalmente, pero hay algo que, hay una persona a la que llaman Oscar, ¿sí me entiendes? Será, no sé, no sé sinceramente cómo articular bien la reflexión. Pero estoy completamente de acuerdo. ¿Qué tal que eso que llamamos Oscar o eso que tú llamas Lorena y que crees que es Lorena no sea más que como una suposición, ¿sí? Algo transitorio. ¿Por qué? Porque, digamos, piénsalo de esta manera. Estamos acostumbrados a pensar que somos la misma persona durante toda la vida, ¿sí? Pero yo pensaría que somos personas distintas en el transcurso. De la Lorena que existía hace unos 10 años, ¿qué queda? De la Lorena que hay ahora, de aquí a 15, 20 años, ¿qué va a quedar? ¿Sí? Tal vez lo único que se conserve sea el nombre, tal vez unas cuantas memorias, ¿sí? Eso para reflexionar un poquito sobre la identidad. En medio de todo, pues me parece muy bonita tu reflexión. Como que ni siquiera puedo conocerme a mí mismo, ¿cómo puedo estar seguro de que conozco a alguien más? Listo. Cosas como Dios. De esas cosas podemos estar, ¿estás segura tú? ¿Puedes estar segura? Pues sí, aunque no hay nada que lo compruebe, como lo decía ahorita, pero pues eso va como en la familia, como que desde uno desde pequeño pues le inculcan eso y pues uno se inclina y uno cree, pero de ahí a que haya algo que lo compruebe rotundamente, no. Listo. Bien, ahí está la cuestión de creer para entender, ¿no? Que decía San Agustín. Es una cosa de fe, pero de eso no puede estar seguro. Descartes intentó a través de la razón confirmar la existencia de Dios, pero pues sus argumentos no son muy, a mí no me gustan sinceramente mucho. Pero bueno, eh, ¿estáis seguros de que lo que conocéis es certero? Bueno, como que quién puede estar seguro completamente de algo. Para estar seguro de algo se necesitaría de pronto una manera de comprobarlo, de confirmarlo, de pronto un método. Y eso fue lo que planteó René Descartes, un método para llegar a la verdad, un método para salir de la duda. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Estuvo bonita el momento de reflexión. Pues parece que, no sé si alguno de pronto ya está eh, en otro cuento o de pronto está reflexionando sus propias cosas, pero de eso se trata la filosofía, como de que entre todos pongamos un poquito en este diálogo. ¿Por qué? Porque yo pregunté, y cuando le pregunté a Lorena, yo esperaba una cosa distinta, y se fue con una reflexión pues por otro lado, pero también nos hizo pensar cosas, creo, ¿no? ¿Qué dicen los demás? Sí, señor. ¿Qué dice Camilo?
¿Sí estaba atento? Señor. Sí, estaba atento, Camilo. Ah, sí, sí, señor. Ah, bueno, bien, es como para confirmar que estén ahí. Yo con los otros pongo, les pongo fe, ellos están ahí conectados. Listo, entonces ya para terminar, vamos con el tema propiamente dicho de la clase de hoy. No me voy a demorar mucho, porque yo sé que ya después de 1 hora y media la atención empieza, a dispersarse, ¿no? Entonces vamos a ver a grandes rasgos el pensamiento de otro filósofo contrario a René Descartes. Si René Descartes decía que la razón era lo que nos conducía a la verdad y los sentidos nos engañaban, este señor que se para en la orilla contraria nos dice, en realidad los sentidos son la única fuente de conocimiento verdadero. Los sentidos y la experiencia. Se llama John Locke. ¿Listo? Y es representante de una escuela filosófica que recibe el nombre de empirismo. Está fallando. Está fallando el internet. No, si no. Me metí por donde no era. Voy a compartirles pantalla. Listo, que se me había olvidado. Está grabando. Está grabando, sí. Empirismo, racionalismo, contractualismo. Recordemos que estamos entonces estudiando la filosofía moderna. ¿Sí? Que empieza con Descartes, ya salimos de la filosofía antigua, de todos los griegos, ya salimos de la filosofía medieval, que era todos estos señores que hablaban de Dios, todos estos santos, Santo Tomás, San Anselmo, bueno, Boecio, que no lo estudiamos. Entonces estamos parados en el Renacimiento, se descubrió América, un nuevo continente, que no era el Sol el que se movía alrededor de nosotros, sino nosotros alrededor del Sol. Toda la imagen del mundo de la gente de la época cambió de un momento para otro y Descartes en medio de todo esto propuso también otras locuras. Listo. Entonces tenemos Descartes que hablaba de la duda metódica, que no se puede dudar que se está dudando, que se necesitaba un método para llegar a la verdad y ese método es el método científico. Y bueno, y la razón obviamente. Así llegamos entonces en esta época a otra corriente filosófica contraria a Descartes que recibe el nombre de empirismo. Yo creo que en el lenguaje popular, cuando hablamos de saber empírico, a todos se nos viene a la cabeza algo, ¿no? Digamos, cuando yo digo, no, es que esta persona, por ejemplo, fulanito de tal, él es muy bueno con la guitarra, pero él nunca pasó por una academia, nunca estudió en un conservatorio de música, él es empírico. ¿Ustedes qué entienden cuando yo digo eso? Que una persona es empírica. ¿Sí lo habían escuchado o no? La expresión, ¿sí? Que es algo como un talento. Sí, sí, bueno, sí, es empírico. Digamos, tal persona hace, a ver, como, ¿qué ejemplo? Sí, como un talento, como algo que le sale espontáneamente a las personas, sin necesidad de estudiarlo tanto. Más o menos es lo que quieres decir, ¿sí? Lorena. Sí, señor. Listo, sí, pues más o menos. Cuando hablamos de saberes empíricos, hablamos o decimos alguien es empírico, por ejemplo, es que no se me ocurre un saber así donde sirva esto de ser empírico. Digamos un carpintero, él es carpintero empírico, quiere decir que él no estudió, él haciéndolo con la experiencia se volvió un buen carpintero. Eso es lo que la gente entiende comúnmente como empirismo. Cuando hablamos de empirismo en filosofía, como que tiene que ver, pero como que no tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que propone el empirismo? El empirismo lo que dice es el conocimiento verdadero es aquel que surge de la experiencia. Y nosotros en la experiencia conocemos a través de los sentidos. Por ejemplo,
Eh, Nosotros cómo aprendemos que el fuego quema. Tocándolo. Sí, Porque tocándolo. nos quemamos. O que el agua es fría, o que el agua moja, metiéndose bajo del chorro, ¿sí? O que el amor duele, pues tragándose y volviéndose un pendejo, por ejemplo, ¿sí? Estoy exagerando. Bueno, el empirismo dice eso precisamente, que es a través de la experiencia que se llega al conocimiento y la única fuente fiable de conocimiento viene de los sentidos, ¿sí? A diferencia del racionalismo de Descartes, que decía que la razón era la única en la que podíamos confiar y la razón es la que nos da todas las conclusiones y todas las ideas verdaderas, ¿sí? Mm, Descartes también decía, entre las muchas locuras que él establecía y argumentaba, aunque las argumentaba muy bien, por eso es filósofo, decía, hay ideas o conocimientos en nuestras cabezas que nacen con nosotros, que no nacen de la experiencia porque pues la experiencia es lo que vemos a través de los sentidos, pero digamos todos tenemos, según Descartes, una idea de Dios, ¿sí? Porque Descartes era profundamente religioso. Entonces, él dice, ¿cómo es posible que el ser humano, sin haber tenido una experiencia de lo que es la divinidad, de lo que es el infinito, acaso nosotros hemos visto a Dios alguna vez, lo hemos olido, lo hemos tocado? No sabemos si Dios se aplica a Axe, por ejemplo, o si huele a, quién sabe, a margaritas o a rosas, o si mide 2 metros, o mide todo lo contrario, 1,60 m, pero es un gran tipo. Bueno, no sé. La gente no tiene esa experiencia de Dios, dice Descartes. Entonces, ¿cómo es que todos tienen una experiencia? Si no tenemos la experiencia de Dios, ¿cómo tenemos todos una idea de que hay Dios y que hay una divinidad? Dice, es porque nosotros nacemos con esa idea, porque hay ideas que nacen con nosotros. Entonces el racionalismo de Descartes dice, hay ciertas ideas, ¿sí? Las ideas son como la forma del conocimiento en nuestras cabezas, hay ciertas ideas que nacen con los seres humanos. Contrario a lo que decía John Locke y el empirismo, él dice, Descartes está equivocado, no hay ideas innatas. Es la primera crítica al racionalismo. Esto de que los seres humanos nazcan con ideas es pura carreta, ¿sí? En realidad, nosotros, todos los seres humanos, según los empiristas, perdón, nacemos como una hoja en blanco, como un papel en blanco. ¿Mm? Lo que ellos llaman una tabula rasa, que es creo que una expresión latina. Una tabla en blanco. Y en la medida en que nosotros vamos por la vida quemándonos con el fuego, rompiéndonos el corazón, rompiéndole el corazón a alguien más, dándonos de golpes contra el piso, vamos aprendiendo de la experiencia, por eso empirismo, ¿sí? Vamos aprendiendo y vamos creando conocimiento. Y de alguna manera esa hoja en blanco, como que ese libro se va llenando de conocimiento. Y esos conocimientos se forman en nuestras conciencias, que uno identifica pues usualmente como con el encéfalo, el cerebro. Esos conocimientos forman las ideas, ¿listo? Entonces no es que las ideas, o no es que existan ideas que nazcan con nosotros como la idea de Dios, sino que todo lo contrario. Las ideas nacen de la experiencia y la experiencia, ¿cuál es la fuente de la experiencia? Pues los sentidos. ¿Cómo es que uno aprende cómo llega a la cabeza la idea de que el fuego quema y que el fuego es caliente? Pues a través de los sentidos. Todos fuimos de pronto niños y en algún momento ingenuamente nos acercamos mucho al fuego porque nos llamaba la atención y tenga su quemón, ¿sí? Entonces así llegan esas ideas a conformarse en el entendimiento del ser humano a través de los sentidos, que son el vehículo o el medio de la experiencia. ¿Sí se entiende hasta ahí? ¿O está enredado el profe hoy? Sí, señor. Listo. La metafísica no es un saber científico. Bueno, esto no me voy a detener porque nosotros nunca estudiamos las ramas de la filosofía, ya que la razón es dependiente y limitada, todo conocimiento es de ideas. Listo. Bueno, esta última parte, esto sí creo que lo podemos tratar de explicar, de entender de cierta manera. La razón tiene unos límites, ¿sí? Y hay unos límites que hay que ponerle de manera justa a la razón, porque si usted le da mucha libertad a la razón, puede llegar a conclusiones extravagantes. Usted no puede razonar, dicen los empiristas, sobre aquellas cosas de las que usted no tiene experiencia de ningún tipo.
por ejemplo, de Dios. ¿Sí? Como Dios no lo hemos visto a través de nuestros sentidos, ni nuestros ojos no han visto a Dios nunca. Nuestro tacto nunca ha establecido un contacto con Él. Nuestro olfato tampoco. ¿Cómo se nos ocurre decir cosas como que Dios es infinito o que Dios es bueno, que es todo lo bueno, que Dios es así o asá, si con la experiencia no lo hemos conocido? ¿Sí? Para un empirista radical, hablar de ese tipo de cosas o caracterizar a la divinidad, pues es un ejercicio que no tiene sentido porque no tiene ninguna base. ¿Sí? No hay ninguna evidencia precisamente que nos permita concluir tales cosas sobre Dios, por ejemplo. Bueno, todo conocimiento es de ideas. En esto sí coinciden con los racionalistas. Bueno, esto como que en términos generales son las críticas que pone o plantea el empirismo al racionalismo. ¿Listo? Entonces vuelvo a hacer el repaso. Empirismo, siglos XVII y XVIII, sus principales representantes son John Locke, David Hume y Berkeley. El empirismo rechaza las ideas innatas del racionalismo, como la idea de Dios. Eh, Propone que la experiencia es la única fuente de conocimiento. Lo que aparece evidente para nuestros sentidos es el único criterio de verdad. La razón es dependiente y limitada, es decir, la razón no es la que manda porque está limitada por nuestros sentidos. Y todo conocimiento en nuestro entendimiento aparece bajo la forma de ideas. ¿Sí? Y en eso sí están de acuerdo con los racionalistas. ¿Listo? El pensador más importante pues, fue John Locke, que nació en 1632, murió en 1704. Su filosofía se planteaba el siguiente objetivo, partía de la siguiente pregunta: ¿qué podemos conocer? Muy similar a la pregunta que se hacía o le hacía hace un momento a Lorena, ¿de qué podemos estar seguros? ¿Sí? Entonces John Locke también estaba obsesionado por ese tipo de interrogantes, como que llevamos 2000 años de filosofía ya para esa época, sí. Eh, y él decía o él pensaba, hemos reflexionado sobre tantas cosas inútiles, ¿por qué no más bien partimos de entender qué verdaderamente podemos conocer y qué no? ¿Sí? ¿Qué límites tiene nuestro conocimiento? Eso fue lo primero que se planteó John Locke. ¿Sí? ¿Qué podemos conocer y hasta dónde? Porque el conocimiento humano tiene límites. ¿Sí? Digamos, los límites de ese conocimiento, ¿qué lo harían? Pues los sentidos o la experiencia. No se puede hacer filosofía de aquello que está más allá de la experiencia del ser humano. Por ejemplo, de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está más allá de nuestra experiencia. Si Dios está más allá de nuestra experiencia, no hay ningún tipo de evidencia que nos permita decir Dios es así o Dios es asá. ¿Listo? Conocemos a través de ideas lo que la mente contempla son ideas. En eso creo que estamos todos claros. Yo quiero que todos hagamos el siguiente ejercicio para entender lo que es una idea. ¿Sí? Cierren los ojos, muchachos. ¿Sí? Por favor. ¿Sí me están siguiendo? Sí, señor. Sí, señor. Cierren los ojos. Entonces cada uno va a decir una palabra y vamos a pensar. Entonces seguramente nos va a venir una idea a la cabeza asociada a tal palabra. Entonces empiece Lorena. Una palabra, un concepto, un sustantivo, cualquier cosa. Profe, qué pena, no le escuché bien de qué cosa. Cada persona, para entender lo que es una idea, ¿listo? Una idea para sacar, bueno, no me adelanto al ejercicio. Hagamos el ejercicio simplemente. Cerrar los ojos o simplemente escuchar lo que diga el compañero. Cada compañero va a plantear o va a decir una palabra. Y cada uno va a pensar lo que esa palabra le trae a la cabeza. ¿Listo? Entonces digamos, yo digo lo siguiente. Casa. ¿Todos tienen una idea de casa? ¿Sí o no? Señor, Casa, listo. Sí, ¿Será señor. que mi idea de casa Sí, es señor. igual a la idea de Camilo de casa o no? no, señor. Digamos, yo digo casa y yo pienso como en una casa en el campo de 2 pisos y con un patiecito al lado. Y yo le dije casa a Camilo. ¿Qué casa usted pensó? La de acá, 3 pisos y pues no sé qué más. Pues sí, en mi casa, ¿no? Eso, Es bien, perfecto. Lorena, otra palabra cualquiera.
A ver qué nos viene a la cabeza. Amor. Amor, bueno, esa está más compleja. Amor. Bueno, ¿qué pensó Camilo? ¿Soltería? ¿Tontería? Camilito, el amor no solo se basa en la soltería. Ah, Piensa en sus soltería. papás, ese es el amor más grande. Era molestando, profe. Lorena, qué pena. Sí, profe, Eh, no, pues en el amor a mis amigos, a mis papás, a mi familia en general. listo. Yo, digamos, pensé en mi novia y pensé en una exnovia. ¿Sí? Eh, Yurani, ¿qué pensó ¡Ah! con esa palabra amor? De pronto pensó en chip, ¿no? En mi familia, profe. ¿En qué? En mi familia. Listo. Bien. ¿Esto para qué? Para llegar a entender un poco lo que es una idea, ¿sí? Para los empiristas y racionalistas, eso era lo único en lo que estaban de acuerdo. Las ideas son algo así como imágenes que tenemos en la cabeza de las cosas, ¿sí? Y aquí está precisamente la ilustración a mano derecha, ¿sí? La idea es como una imagen en nuestra mente de las cosas que están fuera de nosotros, ¿bien? Entonces, digamos, todos al escuchar la palabra unicornio, vamos a tener una idea en la cabeza de lo que es un unicornio. Pegaso, vamos a tener una idea de lo que es un Pegaso. Puerta, vamos a tener idea de lo que es una puerta. Dios, bueno, vamos a tener una idea. Pero el hecho de que tengamos una idea, pues tampoco es garantía de que exista esa cosa realmente, ¿no? Pero así funcionaba un poco la lógica para estos fulanos, estos locos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que para los empiristas toda idea procede de la experiencia. ¿Listo? Entonces, ahí uno podría tener una contradicción o podría objetarle a ellos algo como lo siguiente. Si no existen los unicornios, ¿por qué todos tenemos la idea de lo que puede ser o es un unicornio? ¿Qué piensan ustedes? Si ustedes fueran empiristas, yo dijera, nada, ustedes están ustedes están equivocados, empiristas. Así no es. ¿Qué me responderían para desarmar mi argumento? ¿Sí entienden la pregunta? Es falso. Que como usted no lo ha visto, no existe. Ah, es decir que ustedes tienen un unicornio encerrado por allá en alguna vereda en Junín y no me lo han dejado ver. Mentira. Pues digamos, uno podría pensar que en este caso la idea de unicornio no viene de la experiencia, pero si se dan cuenta, el unicornio que es como un caballo con un cacho de un rinoceronte, es decir, es una mezcla de distintos animales o distintas ideas de animales y las unimos y creamos una idea más compleja, que es el unicornio, que es una idea de caballo más idea de un rinoceronte. Entonces, el cuerno del rinoceronte es el cuerno del unicornio y el cuerpo del caballo es el cuerpo del unicornio. ¿Sí me entienden? Es decir, es una mezcla de otras ideas que ya tenemos por la experiencia. Lo estoy hablando como un loco. Ya tanta filosofía me, me desquició. Bueno, las palabras son Y así signos. conocemos un unicornio. Señor Camilo, qué pena. Sí, he visto, pues bueno, no he visto los unicornios, pero pues en los dibujos animados y eso siempre salen así, ¿no? Mm, sí, sí, Pero sí. como rara esa combinación, ¿no? Unicornio, caballo, rinoceronte. Sí, pero en, de hecho, esa idea del unicornio, pues ya ñoñando por otro lado, eso pues viene de la mitología, obviamente. En la Europa de la Edad Media, pues obviamente no había cámaras, los viajes eran muy, muy difíciles. Los exploradores que, digamos, iban a África se encontraban con los rinocerontes. Y entonces, como no había fotos, pues a veces lo que hacían era medio dibujar. O ni siquiera dibujaban, llegaban de donde habían salido, digamos, no sé, pues al pueblo en el que habían nacido después de haber viajado por África y le contaban a las personas sobre estos animales que habían visto. Y la gente se hacía la idea a partir de lo que ellos contaban. Entonces, pues al final del día terminó surgiendo como este concepto de un caballo con un cuerno, porque era lo que a ellos se les hacía más similar a lo que habían visto allá del otro lado del mundo.
y supuestamente, no estoy seguro, más o menos así, es que surgió esa idea del unicornio y por eso se representa de esa forma. Pero bueno, las palabras son signos de ideas generales, rasgos comunes de las cosas, no esencias universales. Esto ya es más complicado de explicar. Las palabras son signos de ideas generales, rasgos comunes de las cosas. Por ejemplo, yo digo silla. Silla es una palabra, ¿sí o no? Sí, señor. Listo. Y todos tenemos una imagen de lo que es una silla, ¿sí? ¿Qué características tiene una silla para que sea una silla? Tener 4 patas. ¿Listo? Pero ¿será que de pronto alguien medio por irse contra la corriente puede pensar una silla de 3 patas? ¿La hay o no la hay? Si la crean, sí, claro. Sí, creo que Incluso hay de una sola. incluso hay una silla que no, sí, solo literalmente solo una pata o incluso un tronco, ¿no? Puede ser una silla. El caso es que lo que quiere decir esto de que las palabras son signos de ideas generales es que todos tenemos de alguna manera en nuestras mentes un concepto general que comparte unas características similares, ¿sí? Por más que yo, digamos, imagine una silla, como una silla roja de 4 patas, y Lorena una silla de una sola pata, Camilo un tronco, Nicolás imagine una silla de 3 patas, color azul, con espaldar, todos, en medio de esas distintas ideas que tenemos, hay unos aspectos en común que nos dicen o nos permiten estar de acuerdo en que a esa misma cosa la llamamos silla. ¿Sí me entienden? Eso es lo que querían decir los empiristas. La palabra sustancia solo tiene un valor lógico, no real. Bueno, esto ya es una cuestión más metafísica. Y con esto termino, porque ya veo que me estoy extendiendo, porque toca también subir este video para los otros compañeros que no estuvieron. De acuerdo con Locke, representante del empirismo, valga la redundancia después de todo lo que les he comentado, el conocimiento entonces en el ser humano siempre tiene la forma de ideas en nuestra mente. Eso estamos de acuerdo. Y estas ideas se pueden clasificar en ideas simples o en ideas complejas. Las ideas simples son aquellas que llegan a través de los sentidos y no se mezclan con otras ideas. Entre estas ideas simples están las ideas de sensación, que son las que nos vienen desde el mundo externo, ¿sí? Entonces, hay ideas que obtenemos a través de varios sentidos. Por ejemplo, no se me ocurre ninguna en este momento. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo, valga la redundancia, de esta silla, ¿sí? Todos tenemos una idea de lo que es la forma de una silla, ¿sí o no? A pesar de que cada uno imagina una silla Sí, distinta. sí. ¿Sí me siguen ahí? Y esa idea de la forma de la silla la podemos obtener a través de ¿qué? De la vista en primer lugar, viendo la silla. No sé si tengan la cámara prendida. Entonces digamos acá tengo la silla en mi cuarto. ¿Si la ven o no la ven? Profe, no la vemos porque tiene la cámara apagada. Ya la prendo. No, está prendida. A mí me parece apagada. Es cafecita como con unas alas, ¿no? Sí, Sí. tiene espaldar. Y es de rayas blancas con verde y rojo. Listo. Entonces, ustedes en ese momento, Y atrás hay una qué bicicleta. sentido están utilizando para llegar a armarse en la cabeza la idea que tienen de la forma de mi silla? ¿Qué sentido? Olfato, tacto, vista, oído, Vista. vista. Pero en este caso sería pues una idea más simple porque solo la pueden ver a través de un sentido, literalmente.
En cambio, yo puedo hacerme una idea de la forma de la silla con mi vista y con mi tacto, por ejemplo, porque acá la puedo tocar. Incluso si quiero ser rarito, puedo ponerme a olerla, pero pues no lo va a hacer, obviamente. Y ahí involucraría 3 sentidos. Bueno, básicamente eso era lo que trataba de plantear Hume no sino Locke, cuando hablaba de la clasificación de las ideas. Entonces están las de sensación, que vienen de varios sentidos, y las de un sentido, que son solo pues a través de un canal, por decirlo de cierta manera, a través del gusto, a través del olfato, a través de la vista, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad? Según Locke, las ideas que vienen de un sentido son subjetivas, ¿sí? Comunican cualidades secundarias, por ejemplo el color y el tacto. ¿Cómo así que son subjetivas? Pues que dependen del sujeto que esté usando los sentidos, ¿sí? Voy a ponerles un ejemplo claro. ¿Ustedes saben lo que es el daltonismo? Sí, señor. ¿Qué es el daltonismo? No identificar los colores. Perfecto, muy bien, estás conectada, bien conectada, Catalina. Entonces, para un daltónico que solo ve a través de, digamos, que está viendo la silla, esta silla puede parecer de color azul, por ejemplo, o puede parecer de color amarillo, ¿sí? ¿Quiere decir en este caso que la silla es efectivamente este color? ¿O es más bien una cosa subjetiva de la persona que lo está viendo? Subjetiva. Listo. ¿Por qué? Porque está viéndolo solo a través de un sentido. Según Locke, esas son cualidades secundarias. Las primarias se refieren más bien a cosas que podemos palpar a través de distintos sentidos, o mezcla de sentidos, por ejemplo, la vista y el tacto. Entonces yo puedo, a través de la vista y a través del tacto, determinar que el tamaño de la silla, por ejemplo, es decir, su extensión, que es una silla de tamaño mediano, ¿sí? Y ¿qué más? El material, por ejemplo, está hecha de madera. Bueno, para no enredarnos, dejémoslo así. Hay también ideas que Locke llama de la reflexión o la introspección, y pone los ejemplos del querer, el pensar o el recordar. Es decir, esto ya no depende necesariamente de los sentidos. Y hay otras ideas que vienen de la mezcla de las ideas de sensación y de reflexión, y son las que él denomina mixtas: la alegría, el placer o el dolor, por ejemplo. Yo creo que de momento podemos dejar así. La próxima clase ahondamos en la clasificación de las ideas según Locke, pero pues creo que ya podemos dar por finalizada la clase. ¿Alguna duda, muchachos, con respecto a lo que vimos hoy? ¿Muchas? ¿Todas? No, señor. No, señor, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, pues de momento no quedaría tarea, pensaría yo, salvo la lectura que tenemos pendiente de las meditaciones de René Descartes. Lo voy a compartir en estos 4 minutos que tenemos por el grupo para que empiecen la lectura, y pues les deseo un buen fin de semana, muchachos. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, que descansen. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.